Estudiantes, buen día. Miren, les grabé este video como una especie de repaso para retomar lo que estuvimos revisando en las clases estas que tuvimos durante este primer parcial, ¿vale? La idea es hablar acerca de los enfoques que guían, que agrupan el conjunto de teorías sobre el desarrollo humano, no necesariamente de manera actual, ¿no? Sino un repaso más o menos histórico, pero muy breve y superficial, acerca de qué es lo que se decía sobre el desarrollo humano desde la antigüedad, ¿no? Hasta la actualidad, y un debate por ahí, ¿no? Que tiene que ver con esto de la naturaleza versus crianza, ¿no? Lo estuvimos platicando, la idea va a ser retomarlo, recordarlo, para que puedan proceder a realizar una actividad después de esto. Vale, entonces el contenido de esta exposición tiene que ver con el primer tema que estuvimos revisando, que son las influencias para el estudio del desarrollo, esto de que la selección natural Darwin impactó directamente en cómo es que pensamos sobre nuestro desarrollo. Posteriormente hablamos acerca de los enfoques que comentábamos, ¿no? Ahorita, y el debate este de naturaleza contra crianza. ¿Vale? Ese es un tema central. Gran parte de este primer parcial se basa en eso, ¿no? Y bueno, para finalizar este video vamos a retomar la primera etapa, que vamos a analizar las primeras etapas que comentamos durante este primer parcial, y seguramente las etapas centrales en las que se va a basar este curso, ¿vale? Entonces la idea es reflexionar eso, recordarlo, repasarlo y mm, hacerlo un poquito más digerible, ¿no? Bien, entonces el primer tema, como lo comentábamos ya, fue con respecto a las influencias para el estudio del desarrollo, ¿no? Una especie de revisión acerca de las influencias que tuvieron algunas otras disciplinas, ¿no? En esto que fue el desarrollo. Y una primera disciplina que revisamos fue la biología, ¿no? Desde el punto de vista de la aportación de Charles Darwin, eh, quien habla acerca de la selección natural, ¿no? De cómo nos adaptamos y entonces a la larga empezamos a evolucionar, ¿no? Esta teoría de la selección natural impactó de tal forma en todo el ámbito científico, ¿no? De tal forma que incluso disciplinas que no estaban del todo relacionadas con la biología, eh, pues también sufrieron algunos cambios, ¿no? En cuanto al paradigma que se tenía, ¿no? Estos enfoques que se les daban, ¿no? Estos aportes de la selección natural permitieron proporcionar algunas teorías, pues, ¿no? Que no son ni más ni menos que intentos de explicar cómo funciona un determinado fenómeno, ¿no? Al hablar de desarrollo, cuando llegan estos aportes de Darwin que nos dicen que entonces eh, tendemos a adaptarnos para poder sobrevivir en el mundo, ¿no? Empezamos a cuestionarnos, los científicos, sobre todo de aquellos tiempos, empezaron a cuestionarse. ¿Y qué tal entonces si nuestra personalidad también se adapta? ¿Qué tal si nosotros, para poder ser como somos, para poder desarrollarnos, eh, tendemos a adaptar nuestras conductas? Y entonces empezó a asumir que tal vez nosotros nos adaptábamos, ¿no? O sea, teníamos un entorno ya definido y entonces empezamos a adaptarnos y nuestra forma de hacer iba evolucionando. Todavía esto fue muy difuso, ¿no? Pero empezaron esas primeras ideas, ¿no? Definitivamente en esos tiempos todavía predominaban en gran medida las ideas estas de que nosotros ya nacíamos con ciertas ideas, ¿no? Con ideas preestablecidas, este, que entonces las modificamos en algún momento y eso tal vez se podía heredar, ¿no? Pero bueno, fueron las primeras aproximaciones que fueron modificando un poquito el paradigma, ¿no? Esto no es ni más ni menos que una teoría acerca de la biología y un intento de ver si eso está cercano a la forma en cómo nos desarrollamos, cómo aprendemos, cómo configuramos nuestra personalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es nada más un aporte más que impactó, ¿no? De gran manera en cómo se pensaba. Bien, posterior a esto, la idea fue revisar un poquito acerca de este debate, ¿no? Este debate que les digo que hasta la actualidad todavía sigue siendo un gran debate, ¿no? Naturaleza contra crianza. ¿Cómo nos desarrollamos? ¿Será que nos desarrollamos a partir de ideas que ya vienen estructuradas en nuestro código genético? ¿O será que nos desarrollamos
a partir de todo nuestro contexto, a partir de lo que nos toca experimentar en la vida y de eso depende nuestro desarrollo, ¿no? Es un debate en algunos casos, ¿no? En algunos otros casos más o menos pareciera estar resuelto, pero hay otros casos en donde sí es un debate, ¿no? O sea, para los temas de la actualidad, les comentaba, ¿no? Este asunto con respecto, por ejemplo, a la orientación sexual, ¿no? Que si leen la teoría, mucho de lo que se habla es de que esto está determinado por constructos sociales, ¿no? Esto de que el hombre sea masculino, la mujer sea femenina, de que al hombre le tiene que gustar la mujer y a la mujer le tiene que gustar el hombre. En muchos estudios hablan de que esto es meramente un constructo social y se determina por eso, ¿no? Pero muchos otros estudios dicen que no, que así nacemos, ¿no? Y les comentaba en una sesión, pregúntenle a una persona que sea homosexual, este, sobre eso, claro, con respeto y todo esto, ¿no? Y seguramente habrán muchos que les digan que no, pues que así nacieron, estas ideas que se dicen, pues no, yo recuerdo que desde que nací así era, y bueno, les digo, es un debate al final de cuentas, ¿no? En algunos casos más notable se da el debate que en otros, ¿no? Sobre todo en los temas que son polémicos, que todavía no han estado del todo resueltos. Bien, entonces esto es lo que quería que retomáramos un poquito, ¿no? Hacer esa especie de reflexión para comenzar a interiorizar los temas, ¿no? ¿Cómo es que nos vamos desarrollando? Bueno, un primer conjunto de enfoques que hablan sobre este tipo de ideas son los enfoques preformacionistas, ¿vale? Preformacionistas, ¿no? Quiere decir antes de la formación, antes de que nosotros nacemos. Y estos enfoques precisamente dicen eso, ¿no? Antes de que nosotros nacemos, hay ideas que ya se forman desde el momento de la fecundación, ¿no? Nosotros entonces nacemos y ya tenemos ciertas ideas que determinan en gran medida cómo vamos a hacer, ¿no? Ciertas ideas, ciertos comportamientos y muchos de estos aportes que como les digo, ¿no? Los enfoques son un conjunto de ideas, ¿no? Son muchas ideas agrupadas, este, y son diferentes, ¿no? No necesariamente contrarias, pero sí diferentes, ¿no? Por ejemplo, había unos autores que señalaban la presencia de una especie de homúnculos, ¿no? Que nosotros éramos una persona ya formada, ¿no? O sea, una persona que desde la concepción y aquí está, ¿no? Homúnculo en el nacimiento. Éramos como una especie de niño hecho bolita, ¿no? Y entonces ya nada más nacíamos y simplemente terminábamos de crecer, pero ya todo, no, todo lo que tiene que ver con nosotros ya estaba formado, pues, ¿no? Ya estaba preformado, simplemente terminamos de crecer. Entonces, quienes apoyaban estas nociones, pues afirmaban que entonces el niño tenía que tener las mismas obligaciones que los adultos, pues, ¿no? Porque la única diferencia era en términos de estatura, de crecimiento, pues, ¿no? No necesariamente de estatura, pero sí de crecimiento fisiológico, ¿no? Em, de tamaño, pues, ¿no? Entonces, no todas las teorías preformacionistas apoyaban estas nociones, ¿no? De pronto habían otros que decían, no, pues no creo que sea así, pero sí tenemos ideas innatas, decían, ¿no? Hay instintos humanos con los que ya nacemos, ideas con las que ya nacemos y listo, ¿no? O sea, hay gente que desde que nace pues tiene un cierto instinto a una tendencia a ser más agresivo que otra persona. Hay ciertos instintos pues, ¿no? Que determinan cómo nos vamos a desarrollar y cómo vamos a hacer. Este es el conjunto de teorías preformacionistas, ¿no? Hay muchas más afirmaciones que se hacían, pero lo pertinente es reconocer esto, pues, ¿no? O sea, lo preformacionista alude a eso, pues, ¿no? Y les preguntaba en una sesión, ¿cuántos han escuchado, cuántas han escuchado hablar acerca de los instintos humanos, ¿no? Esto del instinto maternal, del instinto asesino, etcétera, etcétera. Que estos teóricos apoyaban un montón, pues, ¿no? Entonces suena como que es algo de antes, pero realmente todavía hay gente que cree en eso y en el mundo científico hay menos, pero también los hay, ¿no? Entonces, es por un lado lo que se decía, ¿no? Nacimos ya con ideas, ¿no? A lo mejor ya no se asume tanto esta idea del homúnculo y todo eso, pero sí a lo mejor vamos a encontrar autores que todavía digan que hay cosas con las que nacemos que determinan nuestra personalidad. Eh, entonces piénsenlo, ¿no? Eh, ¿Con qué cosas habremos nacido ya nosotros? ¿Qué ideas de las que tenemos actualmente se formaron dentro del útero, ¿no? Dentro de, incluso antes de nacer, pues, ¿no? Bien.
Estos aportes apoyaban estos asuntos, ¿no? Acerca de ideas innatas, decíamos, se decía esto, ¿no? Que nacíamos ya con ciertas ideas preformadas, que teníamos instintos humanos, mientras que por otro lado, habían autores, este, como, bueno, habían autores diversos, ¿no? Como por ejemplo John Locke, y bueno, fíjense, especialmente esto de los instintos humanos, se fue disolviendo sobre todo con la influencia de una forma de estudiar el comportamiento que se llama conductismo, ¿no? La psicología conductual, este, en gran medida permitió explicar que nuestro comportamiento se debe a un conjunto de estímulos que nos hacen actuar de la forma que actuamos y no es tanto como un estímulo, ¿no? Y entonces ahí sí se hacían pruebas, ¿no? De pronto se hacían estudios acerca de cómo reaccionaba la gente y si se identificaba cuál era el estímulo que hacía reaccionar así una persona, se quitaba el estímulo, los reforzadores y listo, ¿no? Ya no había por qué reaccionar así. Y entonces ya se disolvía la idea de instintos humanos, ¿no? O sea, si encontramos un estímulo, entonces quiere decir que no necesariamente nacimos con eso, ¿no? Sino que hubo algo externo que nos hacía actuar de una manera determinada, ¿no? La psicología conductual a eso alude generalmente a una cuestión de asumir que todas nuestras conductas dependen de un estímulo y que cuando se continúan reproduciendo por mucho tiempo, se debe a que hay ciertos reforzadores que hacen que se reproduzca esa conducta, ¿no? A muy grandes rasgos, ¿no? Es mucho más complejo que eso, pero de manera muy breve lo trato de explicar. La idea es que esto se fue disolviendo, pero no solo por eso, fíjense, anteriormente se hablaba mucho del empirismo, ¿no? El empirismo es una postura que proponen muchos teóricos, ¿no? Epistemólogos como John Locke, que afirmaban que todo nuestro aprendizaje eh, se daba en función de nuestra experiencia, ¿no? No contrario a lo que decía René Descartes, por ejemplo, que decía primero pienso y luego existo, ¿no? Y si hay algo por ahí, en la naturaleza que yo no puedo comprender, que no puedo explicar desde mi razonamiento, entonces eso no existe. Eso decía René Descartes. Pero habían otros epistemólogos, como John Locke, que decían, no, eso no funciona así. La realidad es independiente de nuestro razonamiento. Y además, nuestro razonamiento depende en gran medida de la realidad, de cosas que están pasando ya por sí mismas. Entonces, lo empírico, nuestra experiencia, es lo que nos hace aprender. Eh, y por lo pronto se afirmaba que nacíamos como una especie de libro en blanco o bien como una especie de tabula rasa, ¿no? Un libro en blanco en donde nuestra experiencia iba escribiendo todo lo que nosotros aprendíamos, ¿no? Entonces, John Locke apoyó mucho esa noción, se empezaron a crear estos debates, ¿no? En donde se decía por un lado esto, ¿no? ¿Será que nacemos ya con ciertas ideas preestablecidas? ¿O será que es nuestra propia experiencia la que nos hace aprender todo lo que somos? Todo lo que somos. Eh, por un lado tenemos eso, ¿no? La crianza, ¿no? Cómo nos educan, o simplemente qué es lo que nos toca experimentar. Y por otro lado tenemos la naturaleza, ¿no? La genética. ¿Cuál de esas dos cosas será lo que define cómo vamos a hacer? ¿No? O sea, fue un gran debate que fue creciendo y creciendo, ¿no? Por un lado, quienes apoyaban la noción de ideas preconcebidas, generalmente, no siempre, pero sí muchas veces eran teóricos un tanto religiosos, ¿no? Porque la religión asumía esto, pues, ¿no? De que a ver, hay un creador, ¿no? Y es un asunto ya divino, ¿no? El cómo es que nos vamos a comportar. Y entonces se decía, pues, que la creación era un acto instantáneo, pues, ¿no? En donde ya se configuraba toda nuestra forma de ser y listo. Entonces ya nacíamos con ideas innatas, pues preconcebidas, etcétera, etcétera. Pero bueno, estos otros aportes acerca de un libro en blanco, de una tabula rasa, mostraban algo contrario, pues, ¿no? Y además, en algunos casos hasta se hacían pruebas, ¿no? Entonces teníamos estos otros aportes, ¿no? Por un lado, lo referente a la naturaleza, a las cuestiones genéticas, pero por otro lado, el asunto, pero bueno, más que a lo genético eran a ideas preconcebidas, ¿no? No se hablaba tanto de genes ni nada de eso, sino más bien de que nacemos con ciertas ideas, ¿no? No. No sabemos cómo se formaron esas ideas, simplemente ahí están, ¿no? Eh,
Y por otro lado teníamos estos aportes, ¿no? Nacemos como un libro en blanco, todos nacemos exactamente igual y lo que nos hace diferentes son las experiencias que experimentamos cada una y cada uno de nosotros. Bueno, estaba este debate sigue, les digo, vigente, pero se calmó un poco debido a unas alternativas que empezaron a plantear algunos autores, ¿no? Más adelante, mucho más adelante, hubo autores como Sigmund Freud, por ejemplo, en la psicología, que propone el psicoanálisis y comienza a platicar un poquito acerca de que nuestro desarrollo pasa por diferentes estadios, ¿no? Y esos estadios se van configurando en función de cómo satisfacemos nuestras necesidades. Bueno, ya hablaba acerca de cómo se crean esas necesidades, cosas un poquito profundas, un tanto profundas, pero ya se empezaba a asumir que entonces nuestras ideas no estaban preformadas, o sea, antes de nacer, sino que más bien se estaban predeterminadas y se iban predeterminando, ¿no? En el sentido de que eh, hay ciertas cosas que ya están predeterminadas, ¿no? Y que se van predeterminando en términos fisiológicos, que no tienen que ver con ideas innatas ni con instintos humanos, sino que tienen que ver con un proceso fisiológico, ¿no? Todos crecemos, en cierta etapa de la vida desarrollamos unas habilidades, en otra etapa somos más susceptibles a desarrollar otras habilidades, y entonces esta es la alternativa que proponen algunos autores, ya después de Freud, ¿no? Este asunto del psicoanálisis que realmente nomás es una visión externa, pero retoma un poco al final de cuentas esto también el psicoanálisis. Así que, pero también retoma un poco esto otro, pues, ¿no? O sea, Freud realmente trata de hacer una combinación entre esto y esto otro, pero él sí retoma un poco tanto esto, pues, ¿no? Los instintos, por ahí asume que nacemos con algunas ideas innatas, entonces digamos que a Freud lo pudiéramos dejar a un lado en ese sentido, ¿no? Pero los que sí son realmente útiles para hablar de educación y desarrollo, como una alternativa a esta especie de debate, es Piaget y Vygotsky, y son los autores en los que nos vamos a centrar más adelante. Piaget, por un lado, propone que pasamos todos por un proceso fisiológico, que pasamos por ciertas etapas eh, y que además esas etapas permiten que nuestra forma de ser, nuestro desarrollo y nuestras conductas se vayan entonces construyendo y cada quien construye las etapas de manera diferente, de tal forma que tenemos una etapa en donde somos más susceptibles a desarrollar lo motor, entonces quien quien realice más actividades motoras en esa etapa de la vida va a desarrollarlas más que quien no lo hace, ¿no? Entonces determina eso. Por un lado influye lo externo, las experiencias, pero lo principal son nuestras etapas, ¿no? Nuestras etapas madurativas que nos van a ser susceptibles a aprender de diferente manera cada suceso por el que pasemos, ¿no? De tal forma que ya no está hablando solo de que nacemos con ideas o de que nacemos en un libro en blanco, sino de que nacemos ya predeterminados con ciertas cuestiones fisiológicas que nos van a permitir eh, asimilar de diferente manera lo que nos pasa en nuestra experiencia. Entonces son las dos cosas, ¿no? No es o lo natural o lo genético, ni tampoco es la pura experiencia o lo empírico, sino más bien es como una combinación de ambos desde el punto de vista de Piaget, pero no en términos de ideas innatas ni nada de esto, ¿no? Sino en términos fisiológicos, ¿vale? Lo fisiológico entonces se complementa con la experiencia y eso es lo que hace que se vaya construyendo nuestra personalidad. Por otro lado, Vygotsky, otro autor importante, menciona que no necesariamente son etapas, ¿no? Fíjense, por ejemplo, Piaget hablaba de que, por ejemplo, nosotros en nuestro desarrollo para aprender vamos buscando una especie de equilibrio. De pronto sabemos cómo abrir una puerta, ¿no? Una puerta de una chapa redonda, pero luego queremos abrir otra puerta que tiene una, una chapa rectangular y tratamos de abrirlo igual y no se puede, ¿no? Este, entonces tratamos de agarrar la chapa de otra manera para que nos funcione y que también la podamos abrir. Pero el primer intento es igual como lo habíamos aprendido anteriormente. De tal forma que siempre tratamos de readaptar y reconstruir un conocimiento que ya más o menos teníamos dominado.
Pero la idea es eso, pues, ¿no? Piaget propone mucho este asunto de que nos adaptamos, de que nuestro conocimiento depende en gran medida por una especie de adaptación que en algún aspecto nos es indispensable. Vygotsky, por otro lado, decía que, bueno, si bien sí hay ciertos factores fisiológicos que influyen, pero lo más importante es nuestra interacción social, no tanto un aspecto de cómo nos adaptamos, porque no todos nos adaptaríamos a lo mismo, ¿no? Eh, Cada quien tiene que adaptarse a diferentes cosas, y entonces el factor determinante para definir cómo nos vamos a desarrollar es nuestra interacción social, este asunto sociocultural. Y bueno, son dos autores que en algunas cosas se complementan, pero en otras tanto como que más o menos se contradicen, ¿no? Más adelante los vamos a revisar a fondo porque actualmente influyen en gran medida sobre lo que se hace en la educación, pues, ¿no? Entonces, bueno, nada más para reconocerlos. La idea es que todo este debate de alguna manera se quebró un poco, pues no se frenó, cuando entonces se propone esta idea de que unas cosas, con unas cosas ya nacemos, pero con otras cosas las desarrollamos, pues no. Y entonces hay un debate que sigue todavía vigente, pero ya no es en términos de ideas innatas ni nada de esto, sino es en términos tal vez de qué es lo que influye más, ¿no? En nuestro desarrollo. ¿Influye más la forma, cómo nacemos o influye más el aspecto exterior, pues, ¿no? Nuestras experiencias, etcétera, etcétera. Bien, entonces esto es meramente teórico y formativo, ¿no? Todos estos aportes son para reflexionar un poquito sobre los temas y al final de cuentas, donde los tenemos que aterrizar es aquí, debido a que este es el tema central. Este es el tema central del todo el curso y el resto del curso tiene que ver ya con esto. Etapas y periodización del desarrollo, que es el último tema que estuvimos revisando y vamos a ver si lo podemos retomar un poquito aquí, ¿no? Hablamos acerca de que hay diferentes etapas del desarrollo, ¿no? Aun cuando hay diferentes enfoques, estas etapas generalmente no son tan debatibles, ¿no? O sea, son etapas que ya están dadas y que tienen que ver con lo fisiológico, pero además con cuestiones ya de observación, de que se ha observado que en esas etapas lo que desarrollamos primero es una cosa y luego otra. Entonces aquí ya no hay mucho debate, ¿no? De por medio, sino más bien reconocer cuáles son las etapas que son constantes entre el desarrollo de cada individuo, ¿no? Bien, entonces tenemos por un lado el desarrollo prenatal, el desarrollo del recién nacido, este, esto era el desarrollo prenatal, sí, el desarrollo prenatal, desarrollo del recién nacido, la etapa preescolar y la niñez, ¿no? Eh, La clasificación esta sí puede variar según el autor que revisen, así que ahorita vamos a retomar algo que es importante, ¿no? Eh, para nuestro contexto, que es México, vale la pena comprender que de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, la SEP, la primera infancia, que es lo que vamos a estar analizando, corresponde a los primeros 5 años de vida. Y vale la pena reconocerlo porque si revisan a otro autor que no sea mexicano o que no sea la SEP, seguramente les dirá otra cosa, ¿no? Esto ya es diverso. Algunos autores dicen que la primera infancia son los primeros 8 años, otros dicen que la primera infancia son los primeros 2 años y la segunda infancia es de los 3 a los 6 años. Pero bueno, nos vamos a pegar a lo que dice la SEP. Para términos operativos de esta asignatura, la primera infancia corresponde a los primeros 5 años de vida de cada individuo, ¿vale? De tal forma que el nivel educativo orientado a atender el desarrollo de esta etapa es el preescolar, pero solo a partir de los 3 años. ¿Ok? Entonces, podemos dividir la primera infancia en dos etapas, ¿no? El desarrollo neonatal, que es de los 0 a los 2 años, y el desarrollo preescolar, ¿vale? Entonces, tenemos que todo esto junto es la primera infancia, ¿vale? De los 0 a los 5 años es la primera infancia, pero para diferenciar una etapa de la otra, a una le vamos a poner neonatal, que significa recién nacido, y a otra le vamos a poner preescolar, ¿vale? Que es la etapa de los 3 a los 5 años. Ok, que no se nos pase esto. Entonces, bueno, vamos a hacer algunas un breve repaso, ¿no? Acerca de cómo nos desarrollamos en estas etapas. Y bueno, el neonato, ¿no? Recordando, el neonato es el recién nacido, pero aquí hay un error, ¿no? No es de los 0 a los 3 años, es de los 0 a los 2 años, ¿no? Dijimos que así lo vamos a ver aquí, de los 0 a los 2 años.
Bien, entonces, bueno, el neonato nos vamos a referir a un proceso, ¿no? Que generalmente es de transición entre la vida dentro del útero y cuando ya salimos, ¿no? Cuando ya nacemos, ¿no? Por decirlo así. La idea es que para hablar del neonato, hay que reconocer que es un proceso en el que primero somos 100% dependientes de nuestra mamá para cumplir nuestras funciones vitales y poco a poco nos vamos haciendo independientes para cumplir nuestras funciones vitales, ¿no? Al menos es lo ideal, ¿no? Les comentaba en alguna clase en forma de broma que hay quienes a los 30 años todavía dependen de sus papás. Bueno, idealmente en términos ya es de formales de desarrollo, la idea es esta, pues, ¿no? O sea, la idea es reconocer que es un periodo de transición en el que nos vamos haciendo independientes, ¿no? Entonces, lo primero que desarrollamos son los sentidos, ¿vale? En esta etapa de recién nacido vamos desarrollando el tacto, el olfato, el gusto, pero todo poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, es lo primero que se desarrolla. Vamos a hablar sobre algunos aspectos. Sobre el desarrollo motor en el recién nacido, podemos decir que se divide por tres formas, ¿no? Tres órdenes diferentes que regulan cómo nos vamos a desarrollar en términos motores. Por un lado, nos desarrollamos de forma céfalo-caudal. Esto quiere decir que el desarrollo va de la cabeza hasta las partes inferiores. Teníamos aquí este ejemplo, ¿no? Clotilde aprende, antes de aprender a pararse y a sentarse, primero aprende a sostener su cabeza. Otro es el próximo distal, que implica que nuestro desarrollo va del centro del cuerpo hacia lo más alejado, de tal forma que primero aprendemos a mover todo el brazo completo y después los dedos, ¿no? De manera voluntaria. Igual va de lo simple a lo complejo, primero aprendemos a sentarnos y luego aprendemos a caminar, ¿vale? En cuanto al desarrollo cognitivo, ahí todavía no hay mucho, no hay mucho que mostrar, pues, ¿no? O sea, no hay mucho que se pueda ver, pero sí se puede observar que ya empezamos a llorar, bueno, desde que nacemos, ¿no? Pero ya desarrollamos esa primer forma de comunicación que es el llanto, ¿no? Y además el asunto relacionado con la imitación, ¿vale? Empezamos a imitar palabras, a ver que podemos hacer nosotros también voces, etcétera, etcétera. Posteriormente tenemos el desarrollo afectivo, ¿no? Ya un poquito más grandes, empezamos a darnos cuenta que llorar es una forma efectiva de comunicar cosas que no solo son necesidades vitales, ¿no? O sea, de pronto un poquito más jóvenes, todavía como recién nacidos, lloramos cuando tenemos hambre, cuando nos sentimos mojados porque nos hicimos pipí o popó, pero ya después, ya más cercanos a los 3 años, empezamos a llorar de pronto, no solo por eso, sino porque también nos quitaron un juguete que nosotros queríamos tener y así empezamos a desarrollar ciertos afectos, ¿no? Empezamos a sonreír cuando miramos a alguien conocido, lloramos cuando llega alguien desconocido, y todo esto se empieza a desarrollar un poquito más, ¿vale? Bien, ahora vamos a hablar sobre el infante en la etapa preescolar. Para hacer un énfasis, la etapa preescolar nos vamos a referir a esta edad en la que tenemos de 3 a 5 años, ¿vale? En el desarrollo motor, en esta etapa de los 3 a los 5 años, ya empezamos a desarrollar habilidades que se van a seguir entrenando durante el resto de nuestras vidas, ¿no? Aprendemos a correr, aprendemos a dibujar, aprendemos a controlar nuestras ganas de hacer pipí y hacer popó, y todo eso ya pues lo vamos perfeccionando todavía, ¿no? El asunto de aprender a escribir, a dibujar, actividades que involucran músculos pequeños, pues, ¿no? Refieren a una especie de motricidad fina que también se puede practicar, y por lo tanto lo que implica correr, ejercicios ya que involucran músculos más grandes, aluden a un desarrollo en términos de motricidad gruesa, ¿vale? Entonces, bueno, en términos del desarrollo cognitivo, pues es la etapa en la que nosotros somos más preguntones que nada, ¿no? Nos preguntamos cómo nacemos, qué es la muerte, qué es la vida. Empezamos a desarrollar este asunto del lenguaje también, ¿no? La imitación ya no solo es en el momento, ¿no? De que nos dicen, di árbol, o dicen, o escuchamos que mucha gente está diciendo papá, 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 y repetimos papá en el momento, sino que de pronto ya en esta edad ya nos memorizamos ciertas cosas y la imitación puede ser diferida, ¿no? Escuchamos
una canción de Peppa Pig o algo así, y a lo mejor el siguiente día la estamos cantando, ¿no? Ya se nos graba, ya la imitación puede ser diferida. En términos de lo cognitivo, esos son los cambios más notables. Y en cuanto a lo afectivo, ya más cerca de los 5 años que de los 3, empezamos a desarrollar una autopercepción, ¿no? Empezamos a valorar qué cosas nos parecen bonitas y qué cosas nos parecen feas. Empezamos a crear juicios, pues, ¿no? Sobre lo que admiramos y sobre lo que no. Y, y en ese sentido empezamos a crear además afinidades, ¿no? O sea, tenemos que, por ejemplo, un conocido le gusta tanto el fútbol como a nosotros, y tenemos otro conocido que le gusta más el béisbol, pero a nosotros no nos gusta, pues entonces me junto con el que le gusta lo mismo que a mí. Y empiezan a desarrollarse esta especie de afectos, ¿no? Eh, entonces, bueno, hasta este punto lo importante es reconocer esos cambios iniciales, ¿no? Que ocurren. Vamos a hablar un poco más a fondo de estos temas más adelante, ya que retomemos las teorías de Piaget y Vygotsky, pero por lo pronto vale la pena reconocer estas etapas, y en esto consiste el repaso que les presento en estas diapositivas. Espero que les sirva. Espero que no batallen con la actividad, sé que no les va a costar trabajo, realmente es sencilla, pero de todas formas déjenme saber si hay alguna duda, algo que no haya quedado del todo claro, ya saben que cuentan conmigo. Y bueno, para finalizar, la invitación que siempre les hago a suscribirse a este canal si lo consideran útil para su formación. Espero que así sea, y bueno, cuentan conmigo, el video lo dejamos hasta aquí, y estamos en contacto, ¿sale? Saludos, que estén bien, hasta luego.